Propiedades del lenguaje. Teoría del signo lingüístico. Para Saussure, el signo lingüístico es una palabra que representa un concepto o un objeto. Para entenderlo mejor, expresamos con palabras porque no expresamos con objetos. Esta unidad del signo se compone de un significante y un significado. El significante es lo que percibimos del signo, por ejemplo, los fonemas de una palabra o el estímulo sonoro de la palabra completa. El significado es la forma mental que generamos al percibir el signo. Tanto el significante como el significado son mentales y abstractos, no tienen una forma física como tal. Para entenderlo mejor veremos un ejemplo. Pájaro. En este ejemplo, el significante son los fonemas de pájaro o el sonido de la palabra completa. El significado es lo que está ligado al sonido, es la imagen acústica del signo y puede ser cualquier pájaro en el que pensemos. Ambos se unen para comprender el signo, interpretarlo y representarlo. La teoría de signos de Charles Peirce. A diferencia de Saussure, Peirce desarrolló una teoría más detallada y completa. En la misma nos explica que los signos no son solo palabras, sino cualquier cosa que represente a otra. Un signo no existe de forma aislada, sino cuando tres componentes se encuentran en nuestra mente. Para entenderlo mejor explicaré la estructura triádica desarrollada por Peirce. El representamen es lo que percibimos del signo. Puede ser de manera física, mental, material o sensorial. El objeto es a lo que el signo hace referencia. Y el interpretante es la interpretación que se crea en la mente al percibir el signo. Lo podemos entender como otro signo que se crea en la mente con el fin de dar sentido. Es un proceso infinito realmente. Si relacionas signo tras signo tras signo, se crean más significados. Y si le agregas otro signo, se crea otro significado. Es un proceso infinito. Por ejemplo, para este ejemplo voy a usar una situación cotidiana, que es el olor a café en la mañana. Percibo un aroma a café. El representamen es el olor a café. Es un estímulo físico, lo estoy oliendo. El objeto es una taza con café caliente que desprende olor a café. Y al igual que el representamen, es una realidad física que produce olor a café. El interpretante entonces es la conclusión o la idea a la que se llega. Por ejemplo, en mi caso es el pensamiento de, mi mamá ya llegó, huele a café. Peirce clasificó los sonidos en tres, que son los iconos, índices y símbolos. Los iconos son aquellos signos que son representados en lugar del objeto. Este signo ícono debe tener relación de semejanza con el objeto, ya sea físicamente o visualmente. Por ejemplo, los emojis representan la cara de una persona. El índice es aquel signo que mantiene una conexión natural, física o de contigüidad con su objeto. También lo podemos entender como un signo de causa y efecto. Indica que algo va a pasar o que algo ya pasó. Un ejemplo de índice es la marca que deja una serpiente al arrastrarse en la arena. Existe una relación física directa. La marca o huella existe porque el cuerpo real de la serpiente tuvo contacto directo con la arena. Esta marca es un indicio porque indica que una serpiente pasó por ahí. El símbolo, a diferencia de los signos, índice e ícono, a diferencia de los signos, índice e ícono, los símbolos no mantienen ninguna relación de semejanza o naturalidad con su objeto. El símbolo depende de un hábito, una ley, una regla social o una convención social. Por ejemplo, las señales de tránsito de alto, por la forma, los colores de la seña no detienen un coche por sí mismo, sino que esta señal representa una ley que todos los conductores aprenden y saben. Entonces, si un conductor ve esa señal, lo asocia con esa ley y es por eso que se detiene. En los roles del hablante existe la arbitrariedad. Los signos lingüísticos son arbitrarios, ya que no existe una relación lógica o natural entre el signo y la realidad de la que están hablando. Por ejemplo, no existe razón lógica o física por la cual mover la cabeza de arriba hacia abajo signifique sí. Yo diría que es algo cultural. Nosotros aprendimos que ese movimiento significa sí simplemente porque la sociedad así lo impuso. Es una regla compartida entre los hablantes de un país. Porque, por ejemplo, en países como Albania o Bulgaria, mover la cabeza de arriba hacia abajo indica no.
Entonces ahí depende de, como tal, de la comunidad, la sociedad o el país. Eh, la intercambiabilidad es la capacidad que tenemos para ser hablantes y oyentes, es decir, no estamos sujetos a solo escuchar ni a solo hablar. En una conversación tenemos que ser ambos. Requiere de sincronía, que dos personas o más estén en el mismo espacio-tiempo. Esto para que el mensaje no se pierda, porque sí, pues para que el mensaje no se pierda. La productividad. El lenguaje no es estático, sino que está en constante evolución, y la productividad es prueba de ello. La productividad es la capacidad que tenemos para interpretar, crear y comprender una infinidad de mensajes. Por ejemplo, los neologismos que se añaden al léxico de una lengua, ya sea cliquear, chatear, postear, postear, son términos que al final la sociedad los adopta. También aquí entra, por ejemplo, expresiones que se usan en poesía o en literatura. Hay expresiones que nunca habías escuchado antes, pero que distintos poetas han usado a través del tiempo. La reflexividad es la capacidad para estudiar el lenguaje. Es decir, usamos el lenguaje para estudiar el propio lenguaje. Un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, corregimos la gramática. Otro ejemplo es lo que estoy haciendo ahora, que es estudiar el lenguaje como tal. En la naturaleza del lenguaje existe el desplazamiento. Eh, Gracias al desplazamiento podemos hablar del presente, del pasado y futuro. Hablar de un lugar en el que estamos, hablar de algo relacionado a otro lugar lejano, hablar de cosas o personas que no están presentes. Es la libertad de hablar de lo que sea. El desplazamiento existe porque el signo no depende del objeto real. Prevaricación. Es la capacidad de emitir mensajes o enunciados falsos intencionalmente. No solo es el hecho de mentir, también lo vemos, por ejemplo, en novelas, en películas de ciencia ficción o en cuentos. Eh, no es que literalmente mientan, pero hacen uso de recursos que, por ejemplo, no es real. En novelas, pues se ve mucho. Evanescencia. El mensaje emitido por el hablante es efímero. Una vez emitido, desaparece. Si una conversación entre dos personas no es grabada, todo eso que se dijeron simplemente desaparece. La recursividad nos da la capacidad de crear oraciones complejas, infinitas, pero con medios limitados. Un ejemplo para esto, por ejemplo, es esta oración. El detective que encontró la pista que dejó el sospechoso que escapó de la prisión resolvió caso. Es una frase que nunca antes habías escuchado, aún así tenemos la capacidad de procesarla, de organizarla jerárquicamente y comprenderla sin ningún problema.